Mi vida a mis 58 años era una obra de arte meticulosamente curada, como el ático que diseñé para mí misma en el barrio de Salamanca en Madrid. Cada pieza de mobiliario, cada centímetro de seda salvaje en las cortinas, cada libro apilado en la mesa de ébano, gritaba control, riqueza y elegancia implacable. Yo, Elena, la arquitecta de renombre, era la personificación de mi entorno, estructurada, intocable, vestida siempre con esa armadura de tweed que me daba poder. Mi traje de esta mañana no era la excepción. Un conjunto de 3 piezas en tweed gris marengo, cortado con tal precisión que parecía esculpido sobre mi figura. Mis hombros, siempre rectos, eran un desafío para el tiempo. Llevaba unos zapatos de tacón de aguja negros, mis Manolo Blahniks clásicos, tan afilados que podían cortar el aire, y me daban exactamente los 9 centímetros de altura que necesitaba para dominar cualquier sala. Mis únicas concesiones eran los guantes de cuero fino, que protegían mis manos perfectamente manicuradas del frío de la mañana, y el perfume, un jazmín austero que prometía mucho pero no revelaba nada. Pero incluso el control absoluto tiene grietas. Y la mía se llamaba Ricardo. Ricardo, mi yerno, tenía 38 años. Era ingeniero y dirigía un taller mecánico especializado en restauraciones antiguas en un polígono industrial a las afueras de Getafe. Él era el polo opuesto de mi mundo de mármol y silencio. Ricardo era ruido, músculo y el persistente aroma al gasóleo y al metal frío. Un aroma que, para mi sorpresa y mi vergüenza, se había convertido en mi droga. Mi hija Sofía, mi única hija, la había tomado por costumbre visitar galerías, inauguraciones y retiros de Mainfeldnis en el sur, dejando atrás el matrimonio que se desmoronaba por su propia indiferencia. Sofía, a sus 30 años, vestía con la despreocupada elegancia de la juventud, pero la había ahogado en una superficialidad tan densa que no podía ver a su propio marido, a ese hombre leal y ardiente, desaparecer lentamente bajo el peso de su rutina. Y ahí entré yo. Primero como la suegra comprensiva, llevándole tapas caseras al taller. Luego como la que escuchaba sus silencios. Finalmente como la que miraba. La primera vez que sentí el deseo por él fue hace 2 meses. Estaba en su taller, un caos organizado de herramientas, piezas de coche antiguas y máquinas que parecían criaturas mitológicas. Él trabajaba sin camisa bajo su mono azul de mecánico. Sus brazos, cubiertos de una fina capa de aceite y polvo, se tensaban mientras manejaba una llave inglesa gigante. Yo estaba allí para darle un informe sobre las reformas del piso de Sofía, pero mis ojos estaban fijos en el modo en que el sudor se mezclaba con el aceite en su espalda. Esa tarde me pidió ayuda. Algo trivial, sostener una pieza pesada mientras él ajustaba un perno. Tenga cuidado, Elena, me dijo con esa voz ronca que vibraba en mi pecho. Esta suciedad es difícil de quitar. No quiero que arruine ese traje tan impecable. No se preocupe, Ricardo, respondí, sintiendo el calor de mis mejillas. Mi traje es una armadura, no una prenda. Pero no era el traje lo que me preocupaba. Era el contacto. Al ayudarlo, mi guante de cuero fino rozó la tela áspera y dura de su mono. El contraste era un estallido sensorial, lujo, tersura y control contra trabajo, virilidad y tierra. Para mí, arquitecta del orden, esa aspereza era el más dulce de los venenos. Ese roce se convirtió en mi primer fetiche censurado, la absoluta necesidad de sentir la textura de su ropa de trabajo contra mi piel cubierta por seda o mi tweed perfecto. El juego escaló rápidamente. Una noche Sofía estaba en Sevilla, en un seminario de arte vanguardista. Ricardo me llamó. Necesito su opinión sobre unos planos, Elena. Es urgente. Claro que era urgente. La urgencia no estaba en los planos, sino en la soledad de 2 almas en la noche madrileña. Llegué a su apartamento vacío, a años luz de mi ático. Él vestía un chándal gris, tan básico y descuidado que resultaba increíblemente íntimo. Yo llevaba un vestido de cóctel negro, ajustado pero decente y mis tacones. Después de revisar los planos durante 10 minutos nos encontramos de pie.
Muy cerca. La tensión era un animal salvaje. Usted siempre tan perfecta, murmuró Ricardo, su mirada cayendo desde mi cuello rígido hasta los picos de mis zapatos. Y usted tan deshecho, repliqué, mi voz apenas un susurro. Él levantó la mano, dudando. No tocó mi piel. En lugar de eso, sus dedos, callosos y ásperos por las herramientas, se posaron delicadamente en el cuero pulido de mis Manolo Blahniks. Era un gesto de sumisión y adoración hacia la armadura que yo representaba. Lentamente trazó la línea de la costura, desde el talón hasta la punta. El acto era puramente erótico, una reverencia al objeto que me daba altura y poder. Nuestros ojos se encontraron. Yo respiraba agitadamente, el aire acondicionado de su casa era demasiado fuerte. Ricardo, dije apenas un suspiro. Entonces me besó. Un beso que sabía a gasóleo, a metal y a libertad prohibida. Pero las reglas de este juego prohibido no eran indulgentes. Cuando regresé a mi ático a las 3 de la mañana, sentía mi corazón latir con una fuerza que no conocía en décadas. Me desvestí con la velocidad de una fugitiva. Al tirar mi traje de tweed sobre la silla, lo vi. Justo en la manga derecha, cerca del codo. Una mancha oscura. No de café ni de vino tinto. Era aceite de motor. Un rastro marrón negruzco, un testimonio de mi pecado. Mi impecable e invencible armadura de tweed había sido contaminada. Y esa mañana al bajar a la cocina, allí estaba Sofía. Había regresado antes de lo esperado. Me sirvió un café con una sonrisa fría. Mamá, dijo señalando mi codo con la punta de su cuchara plateada. Parece que has estado jugando con mi marido. ¿Qué es eso? Huele a aceite quemado. El pánico me atenazó la garganta, pero mis 58 años de maestría en el engaño me salvaron. Me mantuve firme, aunque mis tacones se sentían como anclas de plomo. La sonrisa de Sofía no era de bienvenida, sino de superioridad helada. Su pregunta, ¿huele a aceite quemado?, no era una duda, era una declaración de sospecha envuelta en papel de seda. Mi mente, entrenada para diseñar rascacielos y dominar salas de juntas, se puso inmediatamente en modo de crisis. ¿Aceite quemado, cariño? Respondí con una calma que me costó casi 60 años forjar. Llevé mi mano enguantada al codo manchado y lo examiné con un gesto de disgusto profesional. Ah, sí. Fui a ver el almacén del contratista en Getafe anoche, el que te mencioné para el proyecto de reforma. Estaba fatal, lleno de grasa y piezas viejas. Ricardo no pudo venir, por supuesto, así que tuve que ir yo. Ya sabes, la única que soluciona los problemas. La mentira era perfecta porque jugaba con dos hechos irrefutables, mi capacidad de resolver problemas y el desinterés de Sofía por cualquier cosa que oliera a trabajo duro o a extrarradio. Sofía arrugó la nariz, su gesto habitual ante la mención de cualquier cosa fuera de su burbuja artística. ¡Qué asco, mamá! Por el amor de Dios, deja que Ricardo se ocupe de sus cosas. No tienes por qué ensuciarte. Es ridículo. Es mi trabajo, Sofía. Y si tu marido no lo hace, alguien tiene que hacerlo, repliqué asestando el golpe final. Mi hija dio media vuelta, satisfecha con mi explicación pero molesta por la crítica implícita. Bien. Pero no traigas ese olor a taller a casa. Arruina el ambiente. Se fue. Me quedé sola en mi cocina de mármol de Carrara. La mancha de aceite, el testigo mudo de nuestra traición, ahora era solo una anécdota de un proyecto urgente. Pero la fragilidad de mi armadura se había expuesto. Sabía que Sofía había comprado la historia, pero su instinto herido permanecía. Las semanas siguientes convirtieron nuestra relación en un juego de ajedrez silencioso y citas clandestinas. Ya no podíamos arriesgarnos en el apartamento de Sofía. Teníamos que llevar nuestro drama de texturas y contrastes a un nuevo escenario. Ricardo me propuso un sitio que solo él conocía,
una nave industrial abandonada en un polígono aún más remoto, cerca de Toledo. Era un sitio que había usado para almacenar piezas antes de quebrar su primer negocio, un lugar lleno de memorias industriales y soledad. Para mí, Elena, la idea de rebajarme a ese nivel de clandestinidad era escandalosa y, por lo tanto, irresistible. Me vestí para el papel. Abandoné el tweed y los tacones de aguja por algo que, si bien era igual de costoso, simulaba la practicidad. Elegí un conjunto de terciopelo negro de pantalón ancho y chaqueta blazer, lujoso pero con una caída que me permitía moverme con libertad. En lugar de los Manolo Blahniks, opté por unas botas Chelsea de cuero italiano, planas y de suela gruesa. Eran oscuras, sobrias y potentes, hechas para pisar sin hacer ruido. El único toque de mi mundo era un fino pañuelo de seda anudado al cuello, que protegía mi piel del frío y contrastaba con la dureza de mi blazer. Llegué al punto de encuentro al caer la tarde. La nave era oscura, inmensa y olía a humedad, óxido y olvido. Ricardo me esperaba. Llevaba puesto su mono de trabajo habitual, ese tejido vasto y azul marino que también conocía. Pero esta vez no estaba sucio de trabajo reciente, sino limpio y con un ligero olor a detergente de lavandería industrial, lo que lo hacía aún más íntimo. Lo había lavado para mí. Elena, me susurró y el sonido de mi nombre resonó en el eco de la nave. No hubo abrazos rápidos. Nos quedamos mirándonos, dejando que la tensión acumulada llenara el espacio. La luz que se colaba por los ventanales altos y sucios le daba un aire sacro a la escena. Él se fijó en mis botas. Eran mi nuevo símbolo de poder y adaptación. Me gustan sus zapatos, Elena, dijo su voz ronca. Saben dónde pisar. Mi corazón latía con la misma fuerza que el viejo motor diésel en la esquina. Nos dirigimos a un pequeño cuartucho, el antiguo despacho. Solo había una mesa de metal y un par de taburetes de madera tosca y desgastada. Me senté en uno. Ricardo se puso de pie muy cerca. Su mono de trabajo azul contrastaba con el negro profundo y el suave terciopelo de mi pantalón. Era la dialéctica de las texturas que tanto me excitaba, lo duro contra lo blando, lo industrial contra lo haute couture. Hoy no tenemos que hablar de planos, Elena, me dijo, y el calor de su aliento me rozó la oreja. No, Ricardo. Hoy tenemos silencio, respondí. Él deslizó lentamente su mano sobre mi rodilla. No sobre mi piel, sino sobre el grueso terciopelo de mi pantalón. Su tacto era cauteloso pero firme. Yo sentía la aspereza de sus yemas a través de la tela, y me pareció la caricia más exquisita del mundo. Luego él se arrodilló como lo había hecho antes. Pero esta vez no tocó mis zapatos. Sus manos se posaron sobre mis botas Chelsea. En un gesto lento y medido, deslizó un dedo por el borde de la suela de goma, tocando la unión entre el cuero pulido y la goma rugosa. Estos zapatos, susurró levantando la mirada, tienen que soportar mucho peso. Su peso. Para mí, era una confirmación de su sumisión a mi fuerza. Era el fetiche de la carga y de la estructura que yo representaba. Me incliné y esta vez, mi boca buscó el cuello de su mono de trabajo. Yo no besé su piel. En cambio, presioné mis labios contra el cuello de tela azul marino, aspirando el aroma a detergente limpio mezclado con el persistente toque a gasóleo que nunca desaparecía del todo. Era la esencia de su masculinidad trabajadora que yo deseaba poseer. De repente la puerta del almacén principal se abrió con un chirrido metálico espantoso. Ricardo y yo nos separamos de golpe. Unos pasos rápidos y nerviosos se acercaban. No eran los pasos pesados y seguros de un vigilante. Eran ligeros y femeninos. Javier. ¿Estás por aquí? Espera. La voz resonó. Era Justina, la mejor amiga de Sofía, que trabajaba en una inmobiliaria cercana. ¿Qué hacía ella aquí, en el medio de la nada, buscando a alguien llamado Javier? Ricardo me empujó detrás de una gran pila de neumáticos viejos y lonas mohosas.
Me cubrió con una lona grasienta. Estaba de nuevo atrapada, oliendo a caucho quemado y metal oxidado, con el terciopelo negro contra mi piel. Ricardo se quedó quieto, respirando fuerte. Los pasos se detuvieron justo al lado de los neumáticos. Podía oler un perfume de mujer caro, un aroma cítrico que yo reconocí. Y entonces escuché la voz de Justina, ahora en un susurro ansioso, hablando por teléfono. Sí, Sofía. Te lo juro. Estaba aparcado aquí. Su coche. Ricardo te está mintiendo. El corazón me golpeaba en el pecho al ritmo frenético de la desesperación. A pesar del tuit, el terciopelo o el cachemir que hubiera llevado. Me asfixiaba bajo la lona grasienta, sintiendo el frío del cemento y el olor acre del caucho viejo. La conversación telefónica de Justina no dejaba lugar a dudas. Sofía había comenzado a investigar y yo había caído en su trampa. Ricardo, aún vestido con su mono de trabajo limpio y suave, me sacó de mi escondite con un movimiento rápido en cuanto Justina se fue. Sus ojos, normalmente llenos de un fuego tranquilo, ahora ardían con pánico y frustración. Elena, tienes que irte. Ahora mismo, susurró agarrándome por el brazo. Su tacto era brusco, pero me sentí extrañamente segura en el centro de su miedo. Lo sé, respondí, alisando las arrugas de mi pantalón de terciopelo. La compostura era mi último bastión. No debimos arriesgarnos aquí. Ella sospecha desde la mancha. Sofía se ha puesto en modo detective, dijo con amargura. Cree que es una chica de la oficina, una de esas historias trilladas. Tenemos que darle algo que creer. Mientras caminábamos rápidamente hacia la salida, me detuve. Mi elegante pañuelo de seda, que contrastaba tanto con la sordidez del lugar, se había deslizado de mi cuello en el escondite. Lo busqué a tientas bajo la luz moribunda del atardecer. Mi pañuelo, dije. Lo perdí. No importa el pañuelo, Elena. Vámonos. Pero yo sabía que sí importaba. Era el pequeño rastro de lujo y mentira que Sofía necesitaba encontrar. Pero Ricardo me arrastró hasta su furgoneta, una máquina ruidosa y destartalada. Me senté en el asiento del copiloto. El asiento estaba roto y cubierto con una funda de lana barata que picaba mi terciopelo. Para mí era otro fetichismo de contraste, mi cuerpo de arquitecta envuelto en telas finas, humillado en el interior de esa cáscara oxidada que olía a aceite y tabaco. ¿Qué le digo a Sofía? ¿Que estuve en horas extras? Ella sabe que eso es mentira. Dile la verdad a medias, Ricardo. Dile que fuiste a recoger una pieza que te dejó Javier, inventé rápidamente. Y dile que no viste a Justina. Yo voy a tomar un taxi en la estación de Getafe y volveré a Madrid. Si me pregunta, dile que he vuelto de un viaje de negocios a Milán. En medio de la furgoneta, antes de separarnos, el peligro se convirtió de nuevo en deseo. Ricardo no me besó en la boca. En su lugar, tomó mi mano y presionó sus labios contra el cuero grueso y mate de mi bota. No era un beso a mi pie, sino un acto de fe y adoración a la figura fuerte e inalcanzable que yo representaba. Vuelve a mí, Elena, me imploró en un susurro grave. Siempre, respondí, mi voz llena de una promesa que sellaba nuestro destino. Regresé a mi ático fingiendo estar exhausta por el viaje a Milán. Pero la calma duró poco. A la mañana siguiente Sofía me visitó en mi oficina en el Paseo de la Castellana. Yo estaba en mi traje de crepé color hueso, mis tacones aguja favoritos, lista para la guerra. Tenemos que hablar, mamá, dijo Sofía, sentándose sin permiso. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una convicción terrible. Claro, cariño. ¿Qué pasa? Pregunté firmando un documento con mi bolígrafo de oro. Anoche le pregunté a Ricardo dónde estaba. Me dijo que fue a buscar una pieza al almacén de Getafe. Que estaba con Javier. ¿Y bien? Y bien, que cuando volví a casa, algo no cuadraba, mamá.
Fui a su furgoneta. Ella olía a ti. El bolígrafo se deslizó de mis dedos. Mi perfume. Mi caro y distintivo perfume de jazmín que solo yo usaba, el mismo que Ricardo había aspirado de mi cuello y mi ropa la noche anterior, se había impregnado en la sucia tapicería de la furgoneta. Olía a tu perfume, mamá. A tu jazmín caro. ¿Piensas que los mecánicos tienen el mismo gusto por las fragancias? Sofía sonrió, una mueca de dolor y triunfo. Mi mente trabajó a una velocidad vertiginosa. No podía negar el perfume, era una prueba olfativa irrefutable. Tuve que recurrir a la mentira más íntima, la que usaría nuestra historia familiar como escudo. Sí, Sofía. Huele a mi perfume. Lo siento. Hace unas semanas, le compré un ambientador de coche. Pensé que su furgoneta estaba demasiado sucia, mentí, inclinándome hacia ella con un aire de sufrida maternalidad. Le dije que si no podía tener un coche limpio, al menos que oliera a algo que le recordara a la tranquilidad. Algo que le recordara a casa. El golpe fue devastador para ella. Su teoría de la chica de la oficina era más fácil de digerir que la implicación de que su madre estaba tan involucrada en su matrimonio que le compraba ambientadores para paliar su fracaso. Sofía se puso de pie, su labio inferior temblaba. Ya no quiero que me ayudes, mamá. Ni con Ricardo, ni con el piso, ni con nada. No quiero verte a solas con él. Su voz era un hilo frágil. Vamos a salvar esto, él y yo solos. No vuelvas a pisar mi apartamento. Era el exilio. El castigo supremo. De acuerdo, cariño. Como quieras, dije, volviendo a mi pluma con una frialdad calculada. Pero recuerda, el problema no soy yo. Yo solo era el síntoma. Esa noche recibí un mensaje de Ricardo, tengo que verte. Ahora. Sé que es una locura. Iré a tu ático. Necesito la verdad de tus labios. Cuando Sofía duerma. Sabía que era el mayor riesgo que habíamos tomado. Pero la idea de tenerlo a escondidas en mi santuario, en mi perfecto ático en Salamanca, era una tentación demasiado poderosa para mi control. Me preparé para él. En lugar de mis trajes, me puse un largo camisón de seda negra, que se deslizaba sobre mi figura con una promesa de lujo y decadencia. Encima, un kimono de cashmere color crema, abierto para revelar el satén. Era el atuendo de una diosa esperando a su obrero. Cuando Ricardo entró en el silencio de mi ático, su mirada fue directamente a mi camisón. No había ropa de trabajo, ni botas, ni tweed, solo seda contra cachemir. Era la máxima intimidad y la mayor imprudencia. Elena, ¿por qué el perfume? ¿Por qué la mentira del ambientador?, me preguntó, su voz llena de reproche. Porque esa mentira me compró tiempo. Y porque la verdad está justo aquí, le dije acercándome a él hasta que solo nos separaba el fino satén de mi camisón. Nos besamos, un beso desesperado en la penumbra de mi salón. En ese instante el timbre de mi puerta principal sonó. Un sonido largo, insistente, aterrador. Era la medianoche. Ricardo me miró con los ojos llenos de terror. ¿Quién puede ser? No lo sé. Nadie sabe que estoy aquí, mentí, sabiendo que ese timbre solo podía significar una cosa. Lo empujé hacia mi pequeño vestidor, un santuario de mis trajes y mis tacones. Escóndete. Ahora. No salgas por nada del mundo, Ricardo. Por nada. Mientras corría hacia la puerta, me aseguré de que mi kimono de cashmere estuviera perfectamente cerrado. A través de la mirilla, vi el rostro pálido y descompuesto de Sofía. En su mano, un brillo metálico. Abrí la puerta. Sofía, ¿qué demonios haces aquí a esta hora? Ella no me miró a los ojos. En su mano vi que sostenía mi llave de repuesto, esa llave que le había dado hacía años para emergencias.
La había robado de mi bolso en mi oficina. Mamá. Tu portera me ha dicho que vio entrar a Ricardo. Su voz era un susurro frío. Ella lo conoce de venir a visitarte antes. Sofía se abrió paso. Vio los 2 vasos de brandy en la mesa de centro. Y entonces su mirada se fijó en la puerta entreabierta de mi vestidor, de donde salía un débil, pero inconfundible, aroma a colonia masculina mezclado con el polvo de mi ropa de seda y lana. Sofía miró los vasos, el vestidor, y luego a mí. Su rostro se descompuso en una máscara de dolor, rabia y la verdad desnuda. El pequeño espacio de la guardarropa, mi santuario de poder y orden, se convirtió en una trampa para Ricardo. Podía sentir su presencia contenida, su respiración agitada, mezclándose con el olor a naftalina y a mis perfumes austeros. Sofía, de pie en mi sala, entre los 2 vasos de brandy sin terminar y la puerta entreabierta, era la verdad innegable. No había ya necesidad de mentir sobre el ambientador de coche o el almacén. Su mirada, llena de lágrimas congeladas, iba de mi kimono de cashmere, la tela que nunca usaría para recibir a un fontanero, a la puerta. Mamá, gritó, pero era un aullido ahogado, no un grito de ira. Era el sonido de la infancia rota. ¿Aquí? ¿En mi casa de la abuela? Yo pensé que era otra. Una mujer cualquiera. Pero tú. Me acerqué a la puerta de la guardarropa. Asumiendo mi papel. No era ya la suegra, sino la amante. Sal, Ricardo, ordené, mi voz baja y firme. Ya no hay donde esconderse. Ricardo salió de entre la pared de mis trajes de tweed y mis botines de cuero, con el rostro marcado por la vergüenza y la derrota. Sofía lo miró y luego volvió a mirarme a mí, la diosa de la seda y el cashmere que había seducido a su esposo. No te atrevas a tocarla, gritó Sofía a Ricardo, antes de girarse hacia mí con una expresión de asco absoluto. El perfume. El olor a trabajo en tu estúpido traje. No es solo la traición, mamá. Es lo desagradable de todo. Lo sucio. Ella se refería a nuestros fetiches censurados, el contraste de la aspereza de sus manos con mi seda, el beso a la tela de sus botas. Eran los detalles más íntimos y más incomprensibles de nuestra relación para ella. Tanto te aburría ser mi madre que tuviste que seducir a mi marido, al hombre que yo descuidé. Sofía preguntó y por primera vez hubo un destello de autoconciencia en su dolor. Sofía, respondí, mi corazón latiendo con una mezcla de pena y justificación. Yo no le quité nada. Tú ya lo habías abandonado, en silencio. Yo solo reconocí su soledad. Ella se acercó a mí con una furia temblorosa, pero se detuvo. En lugar de golpearme, hizo algo más cruel. Señaló mi kimono de cashmere. Ese lujo falso que siempre llevas. Es un disfraz. Eres solo una mujer vieja que quería sentirse deseada otra vez. Y elegiste a mi marido para lograrlo. ¿Y él? Él se rebajó a tocar tus zapatos de anciana. Ese insulto, tus zapatos de anciana, en contraste con sus propios loufes de terciopelo y sus zapatillas caras, resonó más fuerte que la traición. Ricardo intentó intervenir. Sofía, por favor. Esto no tiene nada que ver con ella. El error fue mío. Pero ella lo ignoró. Su lucha era conmigo. Ella sabía que la esencia de mi poder siempre había residido en mi impecable apariencia y mi control. Sofía se puso de espaldas, su cuerpo temblando incontrolablemente. Váyanse al infierno. Los dos. Nunca más los quiero ver. Y sin mirar atrás, salió corriendo de mi ático. Ricardo se quedó mirando la puerta abierta, su rostro una máscara de pérdida. La libertad que yo le había ofrecido tenía un precio demasiado alto. Elena, se ha acabado. Todo. La he perdido, susurró. Me acerqué a él, pero antes de que pudiera consolarlo, un ruido metálico, estruendoso y aterrador rompió la calma de la medianoche madrileña.
Un chirrido ensordecedor de neumáticos seguido de un impacto seco y brutal que hizo vibrar los cristales de mi ático. El sonido venía directamente de la calle, debajo de mi edificio. Corrimos hacia el ventanal. La luz de una farola reveló la escena, un taxi destrozado que acababa de chocar contra un camión de reparto. Y en el suelo cerca de los restos, una silueta pequeña y oscura rodeada de lo que parecía ser un charco oscuro que se extendía. «No. Sofía», gritó Ricardo, reconociendo la chaqueta de denim que llevaba. Corrió hacia la puerta. Mi amante, el hombre libre, ahora era solo un marido aterrorizado. Lo intercepté antes de que pudiera abrir la puerta. Me aferré a su brazo con una fuerza que no sabía que poseía. La arquitecta del control tomó la decisión. «No, Ricardo. No puedes ir». Le grité. «Es mi mujer, Elena. Está herida. Y si sales ahora, serás el culpable», dije, mi voz fría como el mármol de mi cocina. «Viniste a mi casa. ¿Tienes un coche aparcado fuera? ¿Te vio alguien entrar? Si sales a esa calle ahora, nuestra noche será la prueba de su locura y tú serás el objeto de su último crimen de pasión. Serás el principal sospechoso». Las sirenas comenzaron a aullar a lo lejos, acercándose rápidamente. Ricardo me miró. En sus ojos la verdad luchaba contra la supervivencia. Vio la crueldad de mi lógica. Yo lo había salvado de su matrimonio, pero ahora le estaba pidiendo que salvara nuestra mentira a costa de su propia decencia. No me soltó. Se quedó a mi lado, viendo cómo las luces intermitentes de la ambulancia iluminaban la escena de la calle. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío del cashmere que rozaba su piel. Temblaba por el peso de la elección que yo le había impuesto. «¿Qué vamos a hacer, Elena?», me preguntó su voz rota como el cristal del taxi. Lo abracé envolviéndolo en mi larga túnica de cashmere, mi cuerpo protegiendo su secreto. En ese momento, yo no era su amante ni su suegra, yo era su coartada, su cómplice y su único escape. Los minutos que siguieron fueron una eternidad tejida con el ulular de las sirenas. Yo seguía sujetando a Ricardo, mi kimono de cashmere empapado en su sudor frío. En mi ático de mármol y cristal, la escena de la calle se desarrollaba como una película brutal, iluminada por los flashes azules y rojos. «Tienes que calmarte, Ricardo», susurré, mi voz apenas audible. «Si pierdes el control, nos perdemos a los dos». «Es Sofía. Mi mujer. Tengo que saber si está». «Lo sé. Pero tienes que elegir. Si vamos, ella nos ha ganado. La verdad saldrá a la luz, su madre y su marido, a medianoche en el ático de la Castellana, segundos antes de que ella tuviera un accidente. ¿Crees que la policía creerá que fue casualidad?». Él se giró y me abrazó con una fuerza desesperada. Sus manos, las mismas que trazaban el cuero de mis botas con devoción, se aferraron a la suave seda negra de mi camisón bajo el cashmere. Yo sentí el olor a gasóleo que nunca se iba de él, mezclado con mi jazmín. Era nuestro último, trágico encuentro de texturas. «Me has salvado, Elena», me dijo su voz ahogada. «Me has salvado de la mentira de mi matrimonio. Pero ahora me estás obligando a vivir con esta mentira. Estás eligiendo la vida, Ricardo». «Y nuestra libertad», respondí, mi corazón de arquitecta fría justificando la decisión. Tuvimos que esperar. 1 hora. 2. Vi cómo los bomberos y la policía acordonaban la zona. Vi cómo un paramédico agitaba lentamente la cabeza. Finalmente vi cómo el cuerpo de Sofía era cubierto y retirado. Ella no había sobrevivido. Cuando la calle quedó en silencio, el vacío en mi ático se hizo inmenso. Ricardo se desplomó en el sofá. Yo me acerqué y me senté a su lado, sintiendo el frío del cuero italiano a través de mi cashmere. «Ahora», dije encendiendo una luz discreta, «tenemos que hablar sobre la coartada perfecta». Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era la policía.
Ricardo había dormido en el piso de un amigo en Getafe después de una discusión con Sofía la noche anterior. Yo, Elena, la madre sufriente, había estado en Milán en un viaje de negocios, y me había enterado de la tragedia por las noticias de la mañana. Mi traje de crepé color hueso se convirtió de nuevo en mi armadura. Mis tacones de aguja me devolvieron los 9 centímetros de control necesarios para enfrentarme al duelo. El funeral de Sofía fue la mayor interpretación de mi vida. Me vestí de negro riguroso, un traje de terciopelo con cuello alto y mangas largas, que cubría cada centímetro de mi piel, negando cualquier rastro de la seda seductora de la noche anterior. Mis zapatos eran unos elegantes pumps de cuero mate, altos pero discretos. Ricardo estaba destrozado, interpretando su papel a la perfección. En un momento en el cementerio, me agarró de la mano. Yo sentí la aspereza de sus nudillos a través de mi fino guante negro. Era un último roce prohibido en presencia del ataúd de mi hija. «¿Podrás mirarme a los ojos, Elena?», me susurró. «¿Alguna vez?» «Lo haré, Ricardo. Porque somos los únicos que compartimos esta verdad». «Y este secreto», respondí, apretando su mano. Una semana después estaba en el apartamento vacío de Sofía, ayudando a Ricardo a recoger sus pertenencias. El lugar era un museo de la vida no vivida. En la mesita de noche de Sofía, encontré algo que me heló la sangre. No era mi pañuelo ni una nota de celos. Era su diario íntimo. Lo abrí con mis guantes de encaje negro, el luto añadiendo un toque macabro a mi curiosidad. Ella no escribía sobre Ricardo. Escribía sobre mí. En la última página, con fecha de la noche de su muerte, había una entrada que decía: Justina tenía razón. Mamá y Ricardo. Pero no es amor. Mamá siempre ha querido destruir lo que amo, incluso a mí. Esto es solo la culminación. Sé que me odia, y yo la odié por un instante cuando vi su traje. Ella siempre pensó que yo era un objeto fácil de romper. Hoy, la vi. No en la calle. No en su ático. La vi en mi buzón. Ella olvidó esto. Y adjunto a la página, había un pequeño objeto brillante, el gemelo de oro y ónix de mi traje de tweed gris marengo. El gemelo que sostenía el puño de mi camisa esa noche, la noche de la mancha de aceite. El que se me cayó. Sofía no me había descubierto por el perfume. Me había descubierto por el rastro físico en su apartamento. Me di cuenta de la verdad: Sofía no había huido de mi casa en un ataque de locura que la llevó al accidente. Ella regresó a su apartamento a pocos metros, después de que yo la echara. Y cuando salió de nuevo, vio a Ricardo saliendo de mi edificio. Sofía no había ido a buscarme, ella había planeado su huida o quizás su venganza. Me acerqué a Ricardo, que estaba doblando una camiseta. El gemelo de oro y ónix quemaba en la palma de mi mano. Ricardo, dije con la voz ahogada. Ella lo sabía. No fue por la furgoneta. Ella tenía pruebas. Él me miró con una expresión de horror que no era parte de su papel de viudo. ¿Qué pruebas, Elena? No se lo mostré. Si él supiera que Sofía nos había descubierto en su propio apartamento y que su huida pudo haber sido causada por la visión de su marido saliendo de la casa de su madre, la culpa lo destrozaría. Y yo lo necesitaba entero para la vida que nos esperaba. Me guardé el gemelo en el bolsillo de mi traje de luto, el último secreto que guardaría de Sofía. Nada, Ricardo. Cosas de su trabajo. Solo que ella nos odiaba. Y ahora, somos libres. Lo abracé, la arquitecta y el obrero, unidos para siempre por el luto y la mentira. Habíamos sobrevivido a la traición, al descubrimiento y a la tragedia. Pero mientras lo abrazaba, sentí que Sofía no se había ido. Ella estaba allí, en el frío del ónix en mi bolsillo, esperando su venganza. ¿Podríamos construir un futuro sobre el cemento de una mentira tan grande, o la sombra de Sofía regresaría para destruirnos a los dos?